Ya, chicos y chicas, continuamos entonces. Ahí vamos, voy agregando a los que se están reconectando. Bueno, como les decía, esto es una estrategia como para que ahorrar tiempo, ¿ya? Y obviamente que yo les voy a dar todas las explicaciones pertinentes al revisar nuestra guía que está disponible, se supone que desde hoy día en el colegio, ¿ya? Ahí está llegando la María José. Ya, María José, como les estaba diciendo, es una estrategia para que optimicemos el tiempo. Por supuesto que yo les voy a dar todas las explicaciones pertinentes y revisando la guía de trabajo que hoy día va a estar disponible, ¿ya? Entonces, como ya observamos los videos resumen, ahora vamos a ir a nuestra guía de trabajo, ¿ya? No sé si alguien ya la pudo bajar del colegio, si alguien me puede avisar, o no está disponible aún. Chicos, chicas. ¿Cuál era la pregunta? Si alguien ya pudo bajar la guía del colegio. Las mandaron todas el sábado. El sábado. Ah, entonces ya está disponible, ya la tienen en su poder. Sí, se supone. Ya. Ya, entonces voy a compartir pantalla para la guía. Esperen un momento. Ahí. Hasta la guía. Ya, pueden ver, ¿verdad? Sí. Ya. Sí. Ya, entonces esta es la guía, ¿verdad? Que confeccioné para ustedes. Y acá podemos ver también los contenidos que vamos a seguir estudiando. Ya, bueno, aquí instrucciones generales, ¿verdad? Y comenzamos a revisar esto. Entonces, algo acerca de las, digamos, aplicaciones de las sustancias ácidas y bases, ya han visto, ¿verdad? Hay muchas sustancias de cada tipo que están presentes en nuestra cotidianidad, ¿verdad? Todas las bebidas, la Coca-Cola, la Fanta, todas esas bebidas gaseosas, por ejemplo, tienen ácido fosfórico. La pasta de dientes tiene bases. Para la limpieza en general, los productos de limpieza siempre tienen bases para lograr su cometido. Y también tenemos, por ejemplo, el ácido cítrico que está presente en estos vegetales, naranjas, pomelos y limones. ¿Ya? Eso es como introductorio, como también relacionado con los contenidos anteriores. ¿Ya? Entonces, aquí, una reseña que contextualiza, digo, el tema históricamente. Entonces dice, desde finales del siglo XVIII se intentó relacionar las propiedades experimentales de ácidos y bases y su composición química. En 1787, el francés Lavoisier defendió que el oxígeno es un elemento imprescindible en la composición de ácidos. En 1810, el inglés Davy aseguró que el hidrógeno es el componente fundamental de los ácidos. ¿Ya? Entonces, poco después se comprobó que las bases tenían propiedades aparentemente contrarias a los ácidos. Jóvenes, por favor, apaguemos el micrófono para que no haya interferencia. Ya, porque de repente se nos puede quedar prendido el micrófono y puede pasar esa cosa. Ya, continúo.
Se formularon entonces grandes teorías acerca de la naturaleza y el comportamiento de estas sustancias ácidas y básicas, ¿verdad? Y estas son las que acabamos de ver brevemente, que vamos a seguir explicando. Entonces tenemos la teoría de Arrhenius, que fue la primera, ¿verdad? Luego tenemos la de Bronsted-Lowry y la teoría de Lewis, ¿ya? Y nosotros vamos a desarrollar más la de Arrhenius y especialmente la teoría de Bronsted-Lowry porque nos va a servir para hacer algunos ejercicios. ¿Ya? Continuamos. Entonces, la teoría de Arrhenius, ¿ya? En 1884, ¿verdad? Este químico sueco presentó su teoría de disociación, iónica, según la cual muchas sustancias en disolución acuosa experimentan una ruptura o disociación en iones positivos y negativos. Ya así las sales se disocian de esta manera. Entonces, recuerden que una de las limitaciones de esta teoría era que las sustancias ácidas y básicas estaban definidas dentro de una solución acuosa, ¿ya? Por lo tanto, una sustancia en cuestión que estuviera diluida en agua se va a disociar en sus respectivos iones. Por ejemplo, los que están acá. Tenemos el NaCl, ¿verdad? Que se va a disociar en el catión sodio y en el anión cloro. Y así como ven las otras especies que están acá. ¿Sí? ¿Alguna duda respecto a esto, jóvenes? Está claro, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, el NaCl diluido en agua y se va a disociar en catión sodio y anión cloruro. Perdón, anión cloro. ¿Ya? Entonces, continuamos. Esta disociación iónica o disociación electrolítica justifica la conductividad eléctrica de las disoluciones acuosas de muchas sustancias denominadas electrolitos. Ya, eso es lo que ustedes recordemos que la corriente eléctrica tiene que ver con una transferencia de electrones. Y por supuesto que en estas disoluciones que tienen sueltas, por decirlo de alguna manera, tanto cationes como aniones, se puede producir una transferencia de electrones, ya lo que explica su conductividad eléctrica. Por eso, por ejemplo, es peligroso manipular artefactos eléctricos, ¿verdad?, en presencia de agua, ya porque en el agua potable hay un montón de cationes y aniones, hay electrolitos, por lo cual el agua potable es un conductor súper eficiente de estas corrientes de electrones, por eso es peligroso, ¿ya? Déjenme terminar de admitir a la gente. Ya. Entonces continuamos. En su teoría, Arrhenius formuló las siguientes definiciones para los ácidos y las bases, ¿verdad? Entonces, ácido es toda sustancia que en disolución acuosa, recuerden, el concepto clave de la teoría de Arrhenius, en disolución acuosa se disocia con formación de iones hidrógeno, también conocidos como protones de hidrógeno, ¿ya? Que se simbolizan, ¿verdad? Por supuesto, con su símbolo químico y un superíndice más. Y luego las bases eran todas sustancias que en disolución acuosa se disocian con formación de iones hidroxilo, ¿ya? También conocidos como oxidrilo, pero es mucho más común llamarles hidroxilo. Entonces, este ion hidroxilo es OH menos, con un signo menos como superíndice, ¿ok? Entonces acá, esta definición incluye
incluye sustancias llamadas hidráceos y oxiáceos, como los ejemplos que aparecen acá. Y podemos ver, por ejemplo, el HCl, que es un ácido bien conocido, el ácido clorhídrico, ¿verdad? En solución acuosa, recuerden, se disocia en protones de hidrógeno y aniones cloro. Y por otro lado, también tenemos acá otro ácido súper conocido, que es el ácido sulfúrico, y en solución acuosa, como siempre, según Arrhenius, se disociaría en este caso, en 2H más SO4 2 menos, ¿ya? Recuerden ahí, las cargas, siempre va a haber un anión, en la disociación me refiero, siempre va a haber un anión que va a ser positivo y otro que es negativo. Entonces, para explicar cómo en general esta disociación, se explica de esta manera, ¿ya? Que todo ácido se va a disociar repito, en una solución acuosa, se va a disociar en protones de hidrógeno más aniones de cualquier otro tipo. ¿Sí? ¿Me explico? Ya. Entonces continúo con las bases. La definición de bases de Arrhenius, ¿verdad? Incluye a sustancias denominadas hidróxidos, que ahí aparecen ejemplos de estas sustancias que denominamos hidróxidos, y tenemos ya el NaOH, digo, que se va a separar en las especies químicas de catión sodio y ion hidroxilo. Recuerden que yendo aquí en la misma definición de base de Arrhenius, va a ser toda sustancia que en disolución acuosa se va a disociar formando iones hidroxilos, o sea, OHs. Y es lo que sucede acá. Lo mismo pasa con esta otra sustancia, CaOH2, ya que nuevamente, recuerden, siempre en disolución acuosa, según Arrhenius, ya se va a disociar en el catión Ca2+, y en dos aniones hidroxilo. Entonces, puesto en general, una base de Arrhenius va a ser aquella que genere iones hidroxilo, ¿verdad? Y también va a generar otra parte de la molécula que va a corresponder a un catión, o sea, a un anión positivo, dicho de otra manera, de cualquier otro tipo. O sea, acá arriba estamos con ejemplos concretos, y acá abajo es como la fórmula general de la disociación que va a sufrir bases y ácidos en todas las sustancias. ¿Se entiende? ¿Me explico? ¿Dudas, consultas hasta acá, chicos, chicas? Ya, continuamos. Entonces, tenemos ahora la teoría de Bronsted-Lowry, ¿ya? Que se atribuye a dos químicos que de manera independiente llegaron a estos resultados. Esto es muy común, así como paréntesis pequeño, esto es muy común en la historia de las ideas científicas, ya como que los conocimientos que hay hasta el momento permiten a personas diferentes llegar a las mismas conclusiones. ¿Ya? Eso ha pasado en varias ocasiones a lo largo de la historia de la humanidad, y por supuesto que después la historia lo reconoce a ambos, y generalmente nombra la teoría con el nombre de aquellas personas que hicieron el descubrimiento o postularon esas ideas al mismo tiempo. Entonces, según esta teoría de Bronsted y Lowry, ¿ya? Un ácido es toda especie química, molecular o iónica capaz de ceder un ion
dicho de otra manera, un protón de hidrógeno, ¿ya? Un H+. Es decir, bueno, ahí dice, es decir, un protón. ¿Y a quién se lo cede? Se lo va a ceder a otra sustancia. Entonces la base también se define como toda especie química, molecular o iónica capaz de recibir o captar un protón de hidrógeno de otra sustancia. Entonces, algunas como recordatorios acerca de esta teoría, ya, es que en esta teoría los ácidos y las bases como que están interactuando al mismo tiempo, ¿ya? Y por otro lado, también esta teoría se deshace de la limitación de que tenían que ser sustancias en disolución, ¿ya? En disolución acuosa, pueden ser en otras disoluciones. Ujú. Entonces acá vamos a avanzar con lo siguiente. Dice, el ácido solo actúa como dador de protones en presencia de alguna sustancia capaz de aceptarlos, es decir, la base. A su vez, la base solo puede aceptar algún protón si reacciona con un ácido que se lo transfiera. Así, en una disolución acuosa de ácido nítrico, HNO3, actúa como ácido y el agua como base, ya que aquel se ioniza y cede un protón. Entonces, aquí vemos una ecuación química, ¿verdad? Donde tenemos el HNO3 en solución acuosa, ¿ya? Pero no necesariamente, recuerden, tiene que estar en solución acuosa, solamente que el ejemplo está en solución acuosa, ¿ya? Y esto va a reaccionar con H2O en estado líquido, eso es lo que dice ese pequeño paréntesis así, y le va a ceder un protón de hidrógeno al agua, con lo que obtenemos un ion hidronio, también conocido como oxonio, pero es más común llamarle hidronio, ¿ya? Cuya fórmula química es H3O más, ¿ya? Aquí dice acuoso, ¿verdad? Más NO3 negativo, también acuoso. Ujú. Entonces, la reacción ácido-base consiste en la transferencia de un protón desde un ácido a una base. Entonces, es lo que decíamos al principio de esta teoría, que ácidos y bases ya interactúan al mismo tiempo en esta teoría. Bueno, porque uno cede protones de hidrógeno y tiene que haber otra sustancia que los capte. ¿Ok? Ya, luego continuamos acá. Entonces, esta, esta teoría, ¿verdad? Nos permite, expresar un equilibrio químico, ¿ya? Que es un equilibrio de una reacción ácido-base. Por lo tanto, vamos a tener un ácido, ¿verdad? Más una base, y vamos a tener un ácido conjugado de la base, que es aquel ácido, dice, el ácido formado cuando la base recibe un protón de hidrógeno, y por otro lado también vamos a tener una base conjugada del ácido, y la base es la base formada cuando un ácido cede un protón de hidrógeno. ¿Ya? Con esos como conceptos nos tenemos que quedar. Ya, vamos a continuar entonces. Ahora vamos a pasar a la teoría de ácidos y bases de Lewis, ¿ya? Y dice, un símbolo de los puntos de Lewis representa un punto por cada electrón de valencia de un elemento de la tabla periódica, y los representamos como, y acá sale. Entonces, según Lewis, ¿verdad? En donde se expresa los electrones de valencia, o sea, los electrones de la última capa de un elemento, que están aquí simbolizados en esta ordenación de la tabla periódica, ¿ya?
Recuerden que Lewis explica, digamos, los ácidos y las bases de la manera en que, bueno, aquí, espérense, acá, recuerden, vuelvo al tiro al esquema anterior, pero es para mencionar la definición de ácido y base según Lewis. Entonces, definimos a una base de Lewis como una sustancia capaz de donar electrones. Ujú. Y a un ácido de Lewis como una sustancia capaz de aceptar electrones. El esquema que está acá solamente da cuenta de cómo se simbolizarían, según Lewis, los electrones de valencia que están presentes en ese elemento o molécula. ¿Ya? Por ejemplo, acá hay elementos, un elemento solito, y se simbolizaría de esa manera, bueno, porque el hidrógeno neutro, ya el átomo de hidrógeno neutro tiene solamente un electrón, un átomo de carbono neutro, ¿verdad? Tiene 4 electrones de valencia, por eso esos 4 puntitos. Acá tenemos la molécula de agua, ¿verdad? Que se expresaría de esa manera, y estos electrones que están acá formarían enlaces, ¿verdad? Formarían enlaces, y de esa manera se simbolizarían esos electrones que forman el enlace. Se puede colocar una línea haciendo referencia a ese enlace. Y ahí tenemos otras moléculas, el etileno, el acetileno. Entonces, continuando con la teoría de Lewis propiamente tal, ya tenemos que, por ejemplo, acá son distintos ejemplos que tenemos presentes acá. Tenemos una base de Lewis, ya, y esto sería un ácido de Lewis, ¿se fijan? Y lo que pasaría sería que interactuarían de tal manera que quedaría formado este compuesto. ¿Por qué? Porque la base de Lewis donaría 2 electrones y el ácido de Lewis captaría esos 2 electrones y formarían esta molécula. ¿Ya? Lo mismo ocurre con los demás ejemplos. Pero esta teoría no es la que más vamos a usar, porque vamos a usar más la de Bronsted y Lowry, porque tiene mayor relación con los ejercicios que corresponden a digamos, a los contenidos respectivos. Ya, entonces, acá, bueno, aquí pueden ver como unas propiedades generales de ácidos y bases que yo les puse como para tener presente las características de ambos, ¿ya? Y después nos encontramos con las actividades, ¿ya? Acá dice, bueno, esto, como saben, la instrucción al principio lo pueden desarrollar de manera digital, o lo pueden hacer en un cuaderno, y después lo fotografían y me lo envían, ya, como yo doy esa flexibilidad. Lo único que les pido es que esté bien claro qué se está respondiendo, ¿ya? O sea, número de pregunta, número, letra de ejercicio, y que por supuesto digo, se entienda bien lo que están contestando, ¿ya? Porque si yo no entiendo lo que me están contestando, entonces no lo puedo evaluar. Ya. Entonces, acá tenemos el ácido iohídrico, vamos a leer el enunciado. De acuerdo con la formulación de Arrhenius, ¿ya? Escribe la ecuación ajustada de la disociación iónica de las siguientes sustancias en disolución acuosa. Ya recuerden que Arrhenius todo es en disolución acuosa, ¿ya? Entonces aquí dice, busque las fórmulas químicas de estos compuestos para responder, ¿ya? Pero ahí yo en
en la clase de hoy se las estoy dando la formulación química para que puedan resolverlo más fácilmente. Entonces, letra A, tenemos el ácido iohídrico, cuya fórmula química es HI, y esto se va a disociar, ¿verdad?, según la teoría de Arrhenius, en un protón de hidrógeno y en un anión de yodo. Ujú. Luego tenemos el ácido sulfídrico, cuya fórmula química es H2S, y esto en disolución acuosa se va a separar en protón de hidrógeno y anión HS. ¿Ya? Recuerden que según Arrhenius, siempre los ácidos van a entregar protones de hidrógeno y las bases van a entregar iones hidroxilo. Entonces, seguimos. Letra C. Tenemos acá el hidróxido de potasio, cuya fórmula química es KOH, ¿ya? Y esta es una base. Esta es una base conocida. Entonces, se va a disociar en catión potasio y en un ion, o mejor dicho, anión hidroxilo. Ujú. Ya, y ahí los otros tres que siguen los pueden realizar solos y solas, ya para no darles toda la... Es una ayuda de la guía, se supone que también tienen que, digamos, analizar, reflexionar, hacer el proceso intelectual también para resolverlo ustedes mismos, pero por supuesto que yo siempre voy a recibir sus dudas o comentarios, etcétera, a través de correo electrónico. Voy a estar muy atento a ellas. Ya, y pasamos al 2. Ya, y dice, plantea la ecuación química e identifica el ácido y la base de Lewis según la siguiente reacción. Entonces, acá tenemos una reacción química, ¿verdad?, que está colocada en términos de simbología de Lewis. Fíjense que ahí tenemos los electrones de valencia presentes acá, en este compuesto, BF3, ¿ya? Y, por otro lado, va a reaccionar con NH3, ¿ya? Entonces, aquí si se fijan, el NH3 tiene 2 electrones, ¿ya?, que va a compartir para formar un enlace, y ahí queda, esta molécula queda una sola molécula, digamos. Ambas especies se unen en una sola molécula. Y aquí le pregunta el ejercicio, bueno, ¿cuál es la ecuación química de esto? La ecuación química está acá, yo se las doy de antemano. Ujú. Pero ustedes deberán identificar cuál es el ácido y cuál es la base. ¿Ya? Y luego tenemos el ejercicio número 3, que dice, las siguientes ecuaciones químicas identifica ácidos y bases, y especies conjugadas cuando corresponda. Recuerden que las especies conjugadas solamente están presentes en la teoría de Bronsted y Lowry, ¿ya? Luego dice, además indica cuál es la teoría empleada en cada caso. Para ello señala el ácido de Arrhenius o ácido de Bronsted o base de Lewis, etc. ¿Ya? Según las 3 teorías. ¿Ya? Entonces, esto lo pueden, como les digo, lo pueden desarrollar a mano o lo pueden desarrollar en digital. Ya si pueden hacer no sé, una imagen o un archivo Word que tenga la resolución adecuada de esta actividad, no hay problema. ¿Ya? Como les digo, yo les doy todas las facilidades para que puedan responderlo de la manera que ustedes gusten, pero bien claro todo, bien claro, que se entienda, ¿ya? Ustedes son
jóvenes grandes, ¿verdad? Que ya empiezan a caminar hacia la vida adulta, entonces hay momentos para ser responsable, hacer las cosas bien, y hay momentos también para jugar y divertirse, ¿ya? No olvidarse de eso. Y no sé si alguien tiene alguna duda al respecto para ir terminando la clase, que ya nos estamos pasando un poco el tiempo en los minutitos que quedan. Chicos, chicas. Todo bien, profe. Profe, ¿hasta cuándo hay plazo para enviar esto? ¿Hasta el viernes? Miren, los plazos me parece que no los tengo muy claro porque los pone UTP, ¿ya? Pero quisiera saber dónde me puedo comunicar con ustedes. ¿Tienen un Classroom ustedes? Sí. ¿Y dónde está ese Classroom? ¿Es del colegio o es de un profe? Es del curso, pues, profe, y ahí están subiendo el material. Ya, pero ¿quién maneja ese Classroom? ¿Su profe Cada jefe? uno. En el cuarto es el profe Pablo Osa, ¿Ya? Sí, creo que el otro cuarto no sé. En el cuarto A creo que es la profe Giovanna. Es la profe Giovanna, profe. Ya, genial. Entonces yo les voy a pedir a los profes de sus respectivos cursos que me inviten para poder yo subir material y estar en comunicación con, o sea, no subir material, sino que si lo necesitan, claro, yo les puedo subir el material a alguien que no lo haya obtenido de la página del colegio, pero me refiero para estar en comunicación con ustedes. Ya, por ejemplo, también si me hacen una duda, una consulta por ahí, también poder responderles por ahí y abrir otra vía de comunicación aparte del correo electrónico, ¿ya? Eh, había alguien levantando la manito. Profe, ¿Sí? que dicen en el contenido que mandaron al Classroom ¿Ya? que la guía de química es para la siguiente semana. Todavía no la suben y por eso no la tenemos. Ya, genial. Escuchen, entonces tenemos más tiempo para hacerla. ¿Ya? Entonces, háganla con calma, ¿ya? Si gustan, pueden volver a ver el video que les mostré, pueden volver a leer con cuidado los contenidos de cada una de las teorías que están en la guía, expresadas nuevamente, ¿verdad? Y cualquier duda o consulta me la pueden hacer. Y voy a tratar de conectarme pronto con sus respectivos Classroom, ¿ya? Entonces tenemos tiempo todavía para hacerla, háganla con calma, pero hagámosla, ¿ya? Y lo otro que quería hablar con ustedes era que me hagan llegar el resto de de las evaluaciones anteriores, del ensayo que había que confeccionar con respecto a las aplicaciones de ácidos y bases que había que escuchar un audio, ¿recuerdan? Había que un podcast y que había que escuchar un podcast y hacer un audio con respecto, perdón, y hacer un ensayo escrito a mano con ciertas directrices, ¿verdad?, que estaban puestas en la pauta de evaluación que yo les entregué en el material anterior, ¿ya? Porque he recibido solo algunas, ¿ya? Y la idea es que todos sean evaluados y que les vaya súper bien y que tengamos todo ordenado para, sobre todo ustedes que son cuarto medio, ¿verdad? Y que van a salir del colegio, ¿ya? Ya, y había otra persona levantando la manito, si puede activarse el micrófono. Yo, profe, y las evaluaciones que algunos mandaron no tienen las notas. No, estoy corrigiendo, ¿ya? Porque es bien delicado el trabajo que hay que hacer ahí. Ahora, sobre eso, lo otro que les pido, por favor, seamos bien honestos, ya, bien correctos y hagámoslo como corresponde, ya. No quiero copiar y pegar, por favor, ya, porque hay momentos para ser responsables, hacer las cosas bien, ya, entonces tenemos que darnos el tiempo para hacer el ensayo que provenga, por supuesto, de mi mente, y hacerlo como corresponde con los lineamientos que yo les puse en la evaluación anterior, ¿ya?
porque ustedes ya son jóvenes grandes que tienen que empezar a ser responsables, y yo sé que en eso están, ¿ya? ¿Alguna otra duda o consulta? Bueno, yo cuando apenas tenga, es que como les he dicho, he recibido pocas evaluaciones acerca de eso. Ya y hay algunas que estoy corrigiendo y otras todavía me faltan, pero necesito recibirlas todas para poder retroalimentarlo, ¿ya? Porque ahí la retroalimentación es individual, porque como es difícil de corregir cada una, porque es con una pauta específica, ¿ya? Yo para compartirles, digamos, lo que estuvo bien, que estuvo mal, etcétera, o sea, la retroalimentación, tengo que tener todas, ¿ya? Ahora, después, si se demora mucho, ya las personas que no lo entregaron no van a poder entregarlo, ¿ya? Porque yo ya habré compartido digamos, los resultados, ¿ya? Y también ustedes comprenderán que en esta modalidad online es súper difícil manejar el asunto de que se copien en otro, no lo digo tanto por ustedes, pero en general, ¿ya? Así que por favor, harta responsabilidad y harto esmero en lo que están haciendo. No partí diciendo esto al principio, pero lo digo ahora. Son tiempos difíciles para la humanidad, sin duda, ¿ya? Y nuestro país en específico está pasando por momentos bien difíciles de la pandemia, bien álgidos, ya se están muriendo como 100 personas al día. Entonces, dentro de estas complicaciones, no nos queda solamente hacer lo que corresponde, dar la pelea, ¿ya? Y yo estoy acá para ayudarlos, estoy en su servicio, entonces cualquier cosa me contactan, ¿ya? Y por favor, se cuidan mucho. Ahora, hoy más que nunca, tienen que extremar las medidas de seguridad para evitar el contagio, ¿ya? ¿Por qué? Porque está colapsando el sistema de salud y porque ya sabemos que también ha afectado a muchas personas jóvenes. Ya las personas jóvenes no son inmunes a la enfermedad. Ya, así que por favor, se me están cuidando mucho. Y cualquier asunto hablamos. A ver, voy a ver el chat. Profe, yo mantenerse digital. Sí, o sea, si me mandan si el ensayo escrito a mano está clarito, no necesitan enviarme una transcripción digital, ¿ya? Porque las instrucciones son que esté escrito a mano y que provenga, por favor, de su propia mente, ya que hay una redacción, que hay un trabajo intelectual de por medio.